descubrió que su esposo la engañaba con la mujer que su suegra había elegido para reemplazarla. 8 semanas antes de Navidad, ella encontró el mensaje que rompió su mundo, y decidió devolver el golpe donde más dolía, frente a toda la familia. Mi nombre es Emily y hasta hace 8 semanas vivía convencida de que tenía el matrimonio perfecto con Liam Turner. 7 años juntos, 4 de matrimonio, y creía que estábamos construyendo algo sólido, algo hermoso. Qué ingenua fui. Las señales habían estado ahí durante meses, pero yo las ignoraba, atribuyéndolas al estrés de su trabajo como asesor financiero en la firma de su padre mientras yo manejaba mi consultora de marketing desde casa. Las noches largas, las llamadas secretas, el repentino cuidado obsesivo por su apariencia, todo debería haberme hecho sospechar. Pero no fue hasta que vi un mensaje en su teléfono mientras él estaba en la ducha que entendí la verdad. Nos veíamos con Lily, una joven recién llegada a la ciudad, presentada por su madre Ellen, quien nunca me aceptó y siempre quiso que Liam se casara con otra. Durante 8 semanas me convertí en detective de mi propio matrimonio, contratando a un investigador que confirmó cada sospecha, citas, besos, cenas organizadas por Ellen para consolidar la aventura. Tomé control de todo, revisé cuentas, redirigí ingresos, documenté cada mentira, protegí mis bienes y mi casa, preparé todo legal y financieramente, planeando cada movimiento. La Navidad, la joya de la corona de Ellen, se convirtió en el escenario perfecto para mi revelación, para que la verdad saliera a la luz de la manera que yo elegí. La semana antes de Navidad salí de compras, no para encontrar regalos, sino para elegir el atuendo perfecto para la cena. Encontré un vestido rojo que sabía que a Liam siempre le había encantado, y lo combiné con las joyas de diamantes que él me había regalado en nuestro aniversario. Quería que cada mirada se fijara en mí, que irradiara seguridad y belleza mientras su mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Hice un último movimiento estratégico y llamé a mi hermano Jack y a mi mejor amiga Olivia, pidiéndoles que estuvieran atentos, insinuando que podría necesitar apoyo después de la cena. Ambos prometieron mantener sus teléfonos cerca, aunque no les conté toda la verdad. El día de Navidad llegó claro y frío. Liam estuvo inusualmente atento esa mañana, llevándome café a la cama y comentando lo hermosa que me veía. Me pregunté si su conciencia lo perturbaba o si Ellen lo había instruido para actuar especialmente dulce antes de sorprenderme. Llegamos a la mansión de los Turner exactamente a las 6:30. La casa era un despliegue de luces centelleantes y guirnaldas perfectas, sacada de una revista. Ellen nos recibió en la puerta con un vestido azul marino que gritaba riqueza y control. Me saludó con dulzura, pero cada gesto estaba cargado de amenaza. La sala estaba llena de familiares y amigos, pero mi atención se centró de inmediato en Lily Harris, sentada con una postura perfecta en el sofá junto a Ellen. La reconocí al instante por las fotos de vigilancia. Su presencia era un recordatorio cruel de la traición. Liam fingía sorpresa y agrado al estrechar su mano, sosteniéndola un instante más de lo necesario, mientras yo mantenía mi sonrisa impecable, interpretando a la esposa devota mientras todo lo que habíamos construido se desmoronaba frente a mí. Ellen orquestaba la velada con precisión, elogiando a Lily, comparándola con Liam, y haciendo evidente mi exclusión mientras la tensión se enredaba en la conversación, con comentarios sutiles sobre caminos inesperados y lecciones de la vida. Cada palabra, cada gesto, era parte del escenario que había planeado para mi propia revelación. Durante el Beef Wellington noté cómo Lily lanzaba miradas a Liam cuando creía que nadie la veía. Había algo genuino en sus ojos, un cariño inocente que casi me hizo sentir lástima por ella. No tenía idea de que le estaban usando como un peón en el juego de ajedrez de Ellen, igual que a mí. Ellen la dirigía con precisión, llevando la conversación hacia su familia, sus credenciales, sus conexiones, cada palabra calculada para mostrar su valor ante nosotros y para el negocio familiar de los Turner. Observé cómo Liam respondía, interpretando su papel con naturalidad mientras yo permanecía sentada, evaluando cada gesto y cada palabra. Cuando Lily mencionó su cabañita en Greenwich, sonreí internamente ante la ironía, nada de eso era humilde, pero Ellen brilló como si hubiera encontrado a la nuera perfecta, rica y con linaje. Intervine con suavidad, recordando decisiones conjuntas que Liam y yo habíamos tomado, mientras Ellen las anotaba mentalmente como evidencia de mi pragmatismo. Cada comentario de Lily sobre bienes raíces, confianza y honestidad resonaba con una ironía casi insoportable. Ella describía sin saberlo la propia manipulación a la que estaba siendo sometida, mientras Liam se tensaba y Ellen trataba de recuperar el control. Entonces intervino mi tío Jack, contando una historia que expuso de manera inadvertida la traición, dejando a la mesa en silencio y a Ellen visiblemente incómoda. Levanté mi copa discretamente y brindé por la justicia, dejando que la tensión se asentara. Karen, la esposa del primo,
me lanzó una mirada de comprensión y apoyo, recordándome que no todos estaban del lado de Ellen. Sentí una mezcla de gratitud y control. La cena era un escenario, pero yo estaba preparada para actuar en el momento preciso. Cada movimiento, cada palabra, estaba calculado mientras mi matrimonio y su engaño se desplegaban ante mí como un tablero de ajedrez perfecto. La torta de chocolate estaba deliciosa, lo admito. Ellen podía ser una maestra de la manipulación, pero también era una excelente cocinera. Saboreé cada bocado con la conciencia de que probablemente sería la última vez que probaría su famoso postre. Lily preguntó con entusiasmo por la receta y Ellen respondió con falsa modestia que solo la compartía con miembros de la familia, con la implicación clara de que una futura nuera sería digna de ella. Intervine con ligereza, mencionando que llevaba 8 años pidiéndola sin éxito, un comentario que sonó a broma pero lo suficientemente punzante como para incomodar a varios alrededor de la mesa. Ellen intentó corregirme, pero la dejé hablar con calma, enfatizando la palabra futuras de manera sutil y devastadora. Lily parecía confundida, mirando entre Ellen y yo, sin entender la tensión subyacente. Comprendí entonces la crueldad de la situación. Ellen no solo me humillaba, sino que usaba a Lily sin que ella lo supiera. Cuando Ellen finalmente hizo su gran anuncio, levantando su copa y señalando a Lily como la futura pareja de Liam después del divorcio, el aire se volvió pesado, casi venenoso. Todos quedaron congelados, pero yo estaba lista. Con total calma esparcí mantequilla en mi panecillo antes de levantar la vista y sonreír, explicando suavemente a Lily que la casa estaba a mi nombre y que el prenup blindaba todos mis bienes. Observé cómo Liam se paralizaba y el color abandonaba su rostro, mientras Lily pasaba de la excitación a la confusión absoluta. Continué, amistosa y firme, preguntándole cuándo había comenzado su relación con Liam, mencionando fotos, cenas y la intervención de Ellen. La boca de Ellen se abrió y cerró sin palabras, y saqué la carpeta con la evidencia de mi investigador privado. Cada silencio, cada suspiro, cada tic-tac del reloj llenaba la habitación mientras todos finalmente comprendían la magnitud de lo que había descubierto y planeado. Liam finalmente encontró su voz, débil y temblorosa, pidiendo que no lo hiciera allí. ¿Pero por qué no aquí?, me pregunté mientras me ponía de pie, alisando mi vestido rojo como quien se prepara para una presentación de negocios. Este era el lugar donde su madre había decidido humillarme, donde había presentado a mi reemplazo frente a toda su familia. Perfecto para aclarar las cosas. Avancé hacia la sala, cada paso medido, cada mirada calculada, y comencé a hablar con calma, con firmeza. Sí, Liam había tenido una aventura. Sí, Ellen la había orquestado. Sí, habían planeado divorciarme para que Liam pudiera casarse con Lily y vivir en lo que Ellen llamaba la casa grande. Miré a Lily, que parecía desear desaparecer, y continué, explicándole que la casa la había comprado yo con mi dinero antes de casarme y que, según nuestro prenup, seguía siendo mía. Liam se tensó. Lily murmuró sorprendida, sin entender del todo. Le recordé las cuentas conjuntas que había usado para pagar citas, los viajes ficticios, las mentiras sobre nuestra intimidad, cada detalle planeado y documentado. Ellen chilló, intentando defenderlo, pero la interrumpí con firmeza. Liam merecía a alguien honesto, alguien que no organizara aventuras a sus espaldas. Miré a todos en la sala, conocidos que me habían visto durante 7 años, y les conté que los papeles del divorcio estaban listos para mañana, pero que merecían saber la verdad primero. Saqué los documentos que probaban cada gasto, cada cita, cada mentira. Lily se cubrió el rostro, Liam estaba paralizado, y Ellen no podía articular palabra. Me dirigí a Lily una última vez, con suavidad, no la culpaba completamente, pero debía saber la verdad sobre el hombre del que creía estar enamorada. Le recordé que si Liam había mentido durante 5 meses, había usado nuestro dinero conjunto para cortejarla y había permitido que su madre organizara la aventura, su carácter estaba claramente expuesto. Lily levantó la mirada, con lágrimas en los ojos, y entendí que finalmente la manipulación de Ellen se había desmoronado frente a todos nosotros. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el sistema de calefacción encenderse en el sótano. Rachel rompió el silencio primero, con voz temblorosa, confesando que no tenía idea de lo que había estado pasando. Respondí con suavidad, explicando que la mayoría de la familia no sabía nada y que no culpaba a nadie, pero que necesitaba que conocieran la verdad antes de escuchar la versión de Ellen. Tomé mi bolso y la carpeta con los documentos, lista para irme, mientras informaba que el divorcio sería final en 2 meses, que Liam podría quedarse en la casa hasta entonces, y que trasladaría mi negocio a mi oficina del centro, dejando de trabajar desde casa. Liam levantó la mirada un instante, dejando ver un destello del hombre del que me había enamorado, y suplicó que intentáramos arreglar las cosas. Pregunté con sinceridad qué había que arreglar, las mentiras,
la infidelidad, los sabotajes de su madre durante 5 meses, mientras él lo permitía. Le dejé claro que no quería arreglarlo, que no podía seguir casada con alguien que resolvía sus problemas con aventuras y con una familia que veía la humillación como entretenimiento. Miré a la sala y agradecí a quienes habían sido amables conmigo durante 7 años, a quienes no los extrañaría. Cuando me dirigía a la puerta, Lily me llamó. De pie, pálida pero decidida, se disculpó sinceramente, admitiendo que nunca lo habría hecho si supiera la verdad. La creí y le señalé lo importante: preguntarse por qué Ellen estaba tan ansiosa por destruir mi matrimonio y por qué Liam permitió que lo hiciera. Ellen intentó insultarme, pero George intervino, cortando su ira, y le sonreí agradecida. Salí de la casa de los Turner por última vez, con una mezcla de alivio y resolución. A la mañana siguiente, Lily me llamó, me dijo que había terminado con Liam, reconociendo lo manipuladora que había sido Ellen y entendiendo que ni ella ni yo éramos el problema. Conversamos 15 minutos sobre intuición, límites y la libertad de no permitir que otros definan nuestro valor. Los trámites de divorcio fueron rápidos y limpios. La casa quedó a mi nombre, junto con mi negocio y todos mis bienes personales. Liam conservó su parte de los ahorros y sus pertenencias, pero la vida que yo había construido seguía intacta, sólida, independiente y completamente mía. 2 meses después me encontré con Rachel en el supermercado. Se veía avergonzada al verme, pero sonreí y me acerqué con calma. La saludé y ella empezó a disculparse, sinceramente arrepentida por todo lo sucedido, la cena de Navidad, la manipulación de su madre, el comportamiento de Liam. Le aseguré que lo entendía. Luego preguntó por Liam. Me contó que se había mudado temporalmente con sus padres y que estaba miserable, empezando a comprender lo que había perdido. Preguntó por Ellen y Rachel soltó una risa dolorida. Le contó a todos que yo había atrapado a Liam con un prenup y que lo había seducido, tratando de alejarlo de su verdadero amor, pero nadie le creía después de que Lily se fuera y contara su versión. Lily se había ido hacía un mes, pero antes de marcharse había compartido con varias amigas lo que había vivido, la manipulación de Ellen, las mentiras de Liam, cómo se sintió usada por ambos. Sentí un orgullo silencioso por Lily, por su valentía al enfrentarse a la verdad. Rachel me confesó que algunas de ellas nunca habían estado de acuerdo con cómo su madre me trataba, pero no sabían cómo enfrentarse a ella. Supe que era hora de que alguien empezara esa guerra. Me explicó que su padre estaba haciendo que Ellen reconociera su conducta y que estaban en terapia de pareja. 6 meses después, Liam apareció inesperadamente en mi oficina del centro. Lucía cansado, mayor, con un pequeño ramo de flores. Admitió que no tenía derecho a estar allí, pero necesitaba disculparse. Lo dejé sentarse. Confesó que había estado en terapia individual y que había reflexionado sobre sus errores, reconociendo que había sido un cobarde, manipulable por su madre. Incapaz de enfrentar sus inseguridades y demasiado egoísta para ser honesto conmigo. Lo observé en silencio, estudiando al hombre del que me había enamorado, y le pregunté por qué no me habló si estaba infeliz. Admitió que no estaba infeliz conmigo, sino consigo mismo, con su trabajo, con sentir que vivía a mi sombra. Su solución había sido la aventura y permitir que su madre lo convenciera de que yo era la culpable. Le dejé claro que nada de eso era verdad. Permanecimos en silencio unos minutos hasta que finalmente habló de lo que quería: disculpas, cierre, tal vez una segunda oportunidad, aunque admitió que su mayor error no fue la infidelidad, sino no valorar lo que tenía. Me dijo que Lily no era mejor que yo y que quería que fuera feliz, realmente feliz, con alguien que me mereciera. Le agradecí por su honestidad y escuché mientras se levantaba para irse. Antes de salir, reconoció mi fuerza y gracia durante la cena de Navidad, un comentario que me hizo sonreír en silencio. Me quedé en mi escritorio largo rato, pensando en el perdón, en el cierre y en la manera inesperada en que la vida finalmente da vueltas completas. 1 año después me encontraba saliendo con Daniel Parker, un hombre maravilloso, el hermano del investigador privado que había contratado. Daniel era un cirujano pediátrico que encontraba mi independencia atractiva en lugar de intimidante. Que apoyaba mis ambiciones profesionales y que consideraba hilarante mi historia sobre la cena de Navidad en lugar de embarazosa. Cenábamos en Romanos, el mismo restaurante donde había enfrentado las pruebas de la traición de Liam, cuando me hizo preguntarme si alguna vez lamentaba cómo manejé aquella situación. Lo medité en silencio y comprendí que no había arrepentimiento posible. Ellen había elegido humillarme públicamente, creyendo que podía acorralarme y obligarme a aceptar la infidelidad de su hijo en silencio. Se equivocó. Había demostrado que las acciones tienen consecuencias, que manipular la vida de otros por diversión tiene un precio, que subestimar a alguien es un juego peligroso.
Brindamos por las mujeres peligrosas y los hombres lo suficientemente inteligentes para apreciarlas, por las segundas oportunidades y la sabiduría de reconocer cuando alguien las merece. Al salir del restaurante, pensé en Lily, feliz en Boston en bienes raíces comerciales, en Liam, enseñando matemáticas y genuinamente más contento, en Ellen, desplazada como matriarca por su propia arrogancia. Pero sobre todo pensé en mí. Recordé a la mujer que un año atrás se sentó en esa mesa, untando mantequilla mientras su mundo explotaba, aterrada, fuerte, estratégica y finalmente victoriosa. Dejar un matrimonio de 7 años había sido lo más difícil de mi vida. A veces sentir terror es exactamente lo que necesitas para descubrir tu verdadera fuerza y entender que la mejor venganza no es desquitarse, sino salir de allí y seguir adelante.